Y con esto me gustaría terminar con un símbolo muy interesante del que, digamos, nos puso sobre la pista nuestro admirado José Alfonso Hernando, el aldeán de Mágico, al decir que el que mandaba en Cataluña, el que la cúpula del poder en Cataluña era el lazo amarillo, ¿no? Con el habitual humor y inteligente de José Alfonso, ¿no? Y nosotros empezamos a pensar sobre el tema y en un primer momento ya propusimos que eso nos parecía que tenía que ver con la Vesica Piscis, ¿no? Después un seguidor o una seguidora nos ha mostrado que el gorro austracista, el gorro que llevaban en la Guerra de Sucesión Española los austracistas, llevaba justamente un lacito amarillo, ¿no? O sea que, y de un amarillo, el mismo amarillo que están utilizando, ¿no? Entonces, yo creo que eso refuerza todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que están jugando a esta idea de la inversión ritual de la polaridad borbones austracistas, ¿no? Pero después, otro día, hablando con un amigo, me di cuenta también, al que le mando un saludo desde aquí, si me está oyendo, que sabrá enseguida que es él, ¿no? Me di cuenta de la profundidad del símbolo del lacito al hablar de una serie de temas, ¿no? Y me di cuenta de que mi intuición inicial era acertada, ¿no? Que es la Vesica Piscis, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo porque es complejo, ¿no? Hay mucha gente también, aprovechando ya, digamos, las contestaciones a comentarios, que dice que yo soy confuso, que yo lo mezclo todo, que yo lo meto todo en el mismo saco y que no tengo idea, etcétera, ¿no? Yo le diría a gente que comenta que yo soy confuso, etcétera, que seguramente tengan razón, porque mi intención tampoco es ser claro, ¿no? Es decir, yo no, pero porque yo no pretendo ser claro, yo pretendo comprender la realidad es compleja y solo desde un enfoque complejo podremos comprender la realidad, ¿no? Y además tengo muchas carencias, o sea, no soy un periodista, no sé hablar en público tampoco, y hago ruidos con la boca, ¿no? Y me iré perfeccionando poco a poco, ¿no? Pero básicamente la idea es que yo hago estos vídeos viciosos para básicamente desarrollar mi investigación, es decir, yo para desarrollarla y para ponerla en común y para enriquecer a otros y al mismo tiempo enriquecerme yo y intercambiar información, ¿no? Porque en definitiva la información, si no se intercambia, no tiene sentido, ¿no? Y para aportar, digamos, otro registro, ¿no? Yo escribo libros, yo escribo artículos, hago vídeos, porque me parece también enriquecedor trabajar como en distintos registros, ¿no? Y ir alimentando unos registros con otros, ¿no? Entonces, mi confusión, para aquellos que piensen que yo soy confuso, yo diría que es que en cierta manera es intencionado, porque no me interesan los discursos planos, los discursos lineales. Yo también podría hacerlo, no soy tan tonto como para no poder hablar de manera lineal y decir A causa B, B causa C y hablar con lógicas históricas donde se empieza por el principio y se acaba por el final. Y todo eso ya me lo sé, pero lo que estoy tratando de demostrar es que todo eso son simplificaciones de la realidad. Y la realidad es más compleja, la realidad tiene que ver con capas, tiene que ver con inversiones simbólicas, tiene que ver con la profundidad de determinados símbolos que están trabajando a distintos niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo intencionadamente, como no me quiero salir de eso, porque parte del adoctrinamiento en que consiste el pensamiento dominante, y por eso yo detesto a la academia, es que nos meta ya de partida, porque el formato que se impone es ese, el de la claridad y el del supuesto rigor intelectual, del tipo que sea, de lo causal, de lo lineal, de lo cronológico, del utilizar demostraciones, del deberse a hechos, en fin, todo eso que es un mito, porque en el fondo muchos hechos son inventados, porque muchas de las cosas lineales... En el fondo, todo eso, yo creo que en lugar de aclararnos, aunque parece más claro, en realidad nos está confundiendo más porque no nos permite llegar como al meollo de la cuestión. Por lo tanto, mi visión, que para algunos parecerá confusa, en realidad yo creo que para aquellos que me sigan en profundidad, al final, aunque aparente ser más confusa, a la larga es una visión, yo creo, mucho más integral, mucho más coherente, mucho más multidimensional, mucho más también comprometida con el sistema, ¿no? Es decir, eso que me dicen que yo me pongo del lado de los malos, del lado de los buenos. No, yo estoy
bastante estoy haciendo ya porque estoy diciendo y estoy contando, ¿no? A lo mejor no hago nada, pero ya estoy haciendo que mucha gente o intentando facilitar el que determinadas personas vean cosas que en otros ámbitos no se ayuda a que se comprenda, sino al contrario, ¿no? A que parezca a una, digamos, visión aparentemente más clara del sistema, pero en realidad muy superficial, muy plana, ¿no? Donde vemos los árboles pero no vemos el bosque, ¿no? Entonces, todo esto para decir y para tratar de interpretar el símbolo del lazo, ¿no? No solo en Cataluña, sino en general sabemos que se utiliza con muchos colores en múltiples causas sociales, de enfermedades, del SIDA, del cáncer, del animalismo, no sé qué, también se ha utilizado en revoluciones de colores, ¿no? En la revolución de color de Ucrania del 2004 se utilizó ya un lazo naranja, creo recordar también, ¿no? Que este es más Walda, ¿no? Revolución de naranja en Ucrania. Entonces, aquí para mí la clave está en toda una lógica de recuperación de la energía social hacia una agenda, ¿no? Que justamente es lo que significa el símbolo de la pirámide, ¿no? La pirámide acaba siendo una lógica en la que se recupera toda una energía social, porque la pirámide se sostiene sobre la base de ese... Pero tiene que ver con la producción como desde el espíritu de la materia y también la producción desde la ficción de la realidad, ¿no? Por eso es tan importante que la pirámide truncada de Illuminati tiene una base material que sabemos que en un momento dado se trunca, ¿no? Y ahí aparece el ojo, ¿no? Es decir, nos están diciendo que esa pirámide truncada de base cuadrada llega un momento en que deja de ser una pirámide de base cuadrangular y se convierte en un vórtice, ¿no? Y esto vuelve a casar con todo lo que venimos diciendo aquí de los vórtices, de los toroides, de cómo se vinculan los toroides con otros, etc. En realidad, y tiene que ver con el famoso tema de la cuadratura del círculo, todo el simbolismo del cuadrado y el círculo, la escuadra y el compás, que sabemos que son muy importantes en la masonería, ¿no? Que a su vez no deja de ser una hierogamia, ¿no? En definitiva son piernas abiertas. Nos están hablando de una hierogamia donde tenemos lo masculino, lo femenino, la materia y el espíritu. Por lo tanto, el cuadrado, la escuadra y el círculo, el compás. Y tiene mucha lógica que justamente sea la pirámide truncada, porque la pirámide acaba confluyendo en ese vórtice que es el ojo, que el que mejor que nos lo contó fue el genio Hitchcock, ¿no? En Psicosis, ¿no? Donde recordemos todos esos vórtices, la famosa escena de la ducha, donde hay varias secuencias que se van montando unas sobre otras, donde aparecen varios vórtices, ¿no? Aparece el vórtice dinero que rompe en el váter, ¿no? El dinero que desaparece, como el dinero que aparece del dinero fiduciario, que es otro vórtice. El dinero fiduciario es un vórtice. Las guerras son vórtices, todos son vórtices. El cero es un vórtice. Los que siguen las matemáticas vorticiales de Marco Rodin. Y entonces, justamente el ojo de la pirámide Illuminati es un vórtice, ¿no? Es el paso de esa geometría cuadrada a esa geometría, ¿no? Y todo esto nos lo ha contado muy bien también Kubrick, donde él está haciendo permanentemente alusiones a la pirámide truncada de Illuminati, pero lo más interesante de Kubrick, y todo esto lo desarrollo mucho más en mi último libro, En el nombre del falo, del ano y la matriz transhumana, pero por avanzaros un poco de lo que podéis encontrar ahí, Kubrick nos habla siempre de esta lógica como de las dos pirámides, es decir, él siempre nos está hablando de esta dialéctica entre como lo corporal y lo espiritual, ¿no? O lo material y lo energético, o lo femenino y lo masculino, ¿no? Es decir, su monolito de 2001 está enfrentado a una especie de antimonolito, un hueco, es decir, hay un monolito sólido y hay un monolito hueco, un antimonolito, un contramonolito, como lo queráis llamar, ¿no? Y hay una pirámide y hay una contrapirámide hueca, ¿no? Es decir, hay una lógica de dialéctica entre distintas cosas, donde en un momento dado se encuentran y se encuentran no como oposiciones,
Y esto nos sirve para abundar en lo que decíamos del bien y el mal, que no hay el bien y el mal, no hay oposiciones claras entre el bien y el mal. Y nunca, por mucho que se diga, estamos claramente unos y otros del bien y el mal. Es decir, el único que está claramente del lado del bien es la víctima sacrificial, que es sacrificada por una comunidad, ¿no? Es decir, donde más se polariza el bueno y el malo es en la víctima y el verdugo, ¿no? La víctima es el bueno y el malo es el verdugo, ¿no? Y la comunidad que asiste pasiva a esa ritualística sacrificial oscila entre ambos polos, pero nunca se puede decir claramente que sea buena o mala, ¿no? Por eso decía que el ejemplo para mí de un cristiano, de un verdadero cristiano, sería el ex jesuita Alberto Rivera y otras muchas figuras. Hay otras muchas figuras de víctimas sacrificiales pero Alberto Rivera es un buen ejemplo precisamente porque se contrapone como ex jesuita que denuncia a los jesuitas a la gran maquinaria satánica jesuítica vaticana que se disfraza de bien pero en realidad ejerce el mal, ¿no? Entonces es la misma lógica que de las dos pirámides, si os fijáis, ¿no? Y de la dialéctica entre lo corporal y lo espiritual, entre lo material y lo energético, entre tantas dialécticas, y también entre lo masculino y lo femenino, entre el monolito y el antimonolito, entre la pirámide sólida, truncada, y esa especie de antepirámide que está por arriba, ¿no? Y además eso acaba, digamos, fundiéndose en una topología toroidal vorticial, ¿no? Y por eso es tan importante, por eso se tiene la pirámide que romper, ¿no? Por eso el piramidón de los obeliscos y el remate de las pirámides era dorado, ¿no? Porque justamente con el brillo del sol, ¿no? Que en el fondo es el ojo de Horus, ¿no? Y es coherente con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es el Horus solar que vence al Osiris, que nos venden como que venga, pero en realidad yo creo que la interpretación edípica es la más acertada, ¿no? Que mata a su padre Osiris lunar, ¿no? Entonces, al final justamente el lazo, si nos fijamos, sería una especie de síntesis de todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que ya decimos que para algunos será confuso, pero nosotros creemos que lo que estamos haciendo es trabajar a distintos planos, ¿no? Al mismo tiempo. Si nos fijamos el lazo, justamente es eso, es decir, parece muy sencillo, es simplemente un trozo de tela lineal que se ha cortado, por lo tanto es muy fácil de hacer, ¿no? Hacer lacitos y repartírselo a toda la gente para hacer una revolución de color, pero al mismo tiempo, una vez que lo convertimos en lazo, que lo curvamos por arriba y dejamos dos patas, lo que tenemos es justamente lo que venimos hablando aquí, ¿no? La pirámide recta de la escuadra invertida de la escuadra y la curva, ¿no? Unidas, ¿no? Al final, ¿no? De una manera parecida a la de la cruz ansada egipcia, ¿no? Que vuelve a remitir a toda esta lógica, ¿no? De la vinculación entre y por eso dicen que es el símbolo de la vida y de la regeneración y de la continuidad de la vida y todo eso, ¿no? Básicamente eso es lo que quería decir, ¿no? Que finalmente el lazo de la revolución de color catalana es un lazo más de las muchas operaciones de ingeniería social que nos venden todas esas historias fabricadas por el propio sistema, el cáncer, el SIDA, etc. Y es siempre la misma lógica de, digamos, recuperación de la energía social hacia una pirámide de control, hacia una pirámide de información, hacia una pirámide de sometimiento a una agenda, desde el espíritu, desde la lógica de la ficción que produce realidad, ¿no? Hollywood, jesuitas, textos religiosos, lo que queráis, de distintas épocas, siempre la misma lógica, ¿no? Desde el espíritu y desde la ficción, desde el mito, desde la creación, desde la manipulación de los textos, de la historia, de la información, de la cultura, de la ciencia, controlar la materia, ¿no? Y en última instancia, todo esto también vendría como a enmascarar el poder de lo oculto, es decir, finalmente es más poderosa la pirámide invertida que no vemos que la pirámide invertida que sí vemos, ¿no? ¿Se entiende toda esta lógica, no? En este paradigma de lo visual y de lo material y de lo materialista, pero que sabemos que en el fondo el verdadero poder es un poder oculto, es una ocultocracia. Aquí lo que acabamos
entendiendo, lo que acabamos comprendiendo, y eso yo creo que nos lo ha contado Stanley Kubrick mejor que nadie, es que es justamente la pirámide invertida, que es justamente donde, de alguna manera, que es la pirámide del vacío, que es la pirámide del círculo más que del cuadrado, que es la Vesica Piscis, ¿no? También donde justamente que la Vesica Piscis es un símbolo complejo, es el símbolo de los eclipses, es el símbolo de nuevo, los eclipses son el sometimiento de un astro a otro, ¿no? Sobre todo el eclipse, el sol que tapa la luna, ¿no? Nos está hablando de nuevo de ese orden, ¿no? Que además Kubrick está vinculando muy claramente las efigias, las conjunciones astrales de sol y luna y tierra, otra vez la trinidad masculina, femenina masculina, con esa confluencia de las dos pirámides, y está haciendo muchas alusiones a la Vesica Piscis como, digamos, encarnación de la pirámide negativa o del antimonolito, el monolito negativo que estaría sobre el monolito positivo, ¿no? O sobre la pirámide truncada material, ¿no? Y esto, digamos, que confirmaría todo lo que venimos diciendo, donde encontramos numerosos ejemplos en la Revolución de color catalana, ¿no? Finalmente, el lazo amarillo sería, y los lazos en general, serían, por lo tanto, una especie de alusión a la Vesica Piscis, que es un símbolo que integra todo esto. Es decir, que no se puede decir que sea solamente un símbolo ni femenino ni masculino, porque es la integración del elemento masculino con el elemento femenino, que tiene que ver con los eclipses, que tiene que ver con el pez, que sabemos que es un pez, un animal muy vinculado al mundo de lo que estamos hablando aquí, del sacrificio del Osiris lunar, de los 14 trozos, y el que se pierde el 14avo, que es el falo, que se lo comen los peces, y el pez, pero también la serpiente, porque también hay cierta vinculación a la serpiente aquí, aunque es más claramente el pez, ¿no? El pez se come el falo y el pez acaba siendo el 14avo trozo, que hace referencia al falo, pero no solo al falo y a toda esta mecánica donde en el centro lo que está es esta captura de los flujos luminosos agresivos, donde en el centro lo que está es la castración, y como hemos dicho en el vídeo de Harvey Weinstein, lo que también está en el centro es la androgenización, es decir, la transformación de la castración del hombre y su transformación en mujer aparente, pero también la castración simbólica de las sociedades, ¿no? Es decir, la represión de los flujos luminosos agresivos que son, digamos, capturados en esa especie como de gran vagina que es el lazo, ¿no? Finalmente, el lazo acabaría siendo la pirámide Illuminati, pero que en lugar de truncarse y convertirse en un ojo, se prolonga y se curva, formando una Vesica Piscis, que es una vagina, una gran vagina, es decir, es la prostituta sagrada, que en definitiva sabemos que es el Vaticano. El Vaticano es la gran ramera del Apocalipsis, ¿no? Pero por extensión, todas las grandes organizaciones que, intentando un poco cerrar todo este discurso, son aquellas que encubren el mal y ejercen el mal, pero se venden como el bien, ¿no? Y justamente aquí lo que tenemos es, el lazo sería una vagina, sería una Vesica Piscis, con todo este complejo simbolismo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso básicamente es todo, ¿no? Muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.